presencia, Señor, pidiendo que nos enseñes, que nos des la humildad, Señor, y la actitud de recibir enseñanza de un niño, y que nos des, Señor, la fortaleza, la capacidad, la sabiduría que necesitamos, Señor, para adoptar esas enseñanzas en nuestra vida y ponerlas en práctica. Danos el poder a través de tu Espíritu, Señor, para caminar de acuerdo a los principios que aprendamos, Padre. Necesitamos tu poder, pues tenemos un corazón rebelde, Señor. Y a no ser de que tú lo subyugues y que tú, Señor, vivas en nosotros, no tenemos nosotros la capacidad para obedecerte, Padre. Así que pedimos que en estos momentos, cuando tu palabra nos hablará, que tu Espíritu Santo sea el gran profesor, que aplique, Señor, las enseñanzas a nuestra condición, a nuestra situación, Señor, personal que vivimos, para que ella, Señor, tu palabra hable a nosotros en forma viva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos mirando el capítulo 3 y nos ha tomado un poquito más de lo que yo pensaba que nos iba a tomar, pero no importa, es un capítulo que nos enseña muchas cosas. Es un capítulo muy concentrado. Y terminamos la semana pasada en el versículo 17, me parece que fue donde terminamos. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Los jóvenes han sido traídos ante Nabucodonosor por el hecho de que ellos no se postraron a adorar la imagen. Nabucodonosor les habla primero y los anima a obedecer su mandato, a postrarse ante la imagen, pero luego Nabucodonosor, que está lleno de ira, les dice: ¿quién será el Dios que os libre de mis manos? Aquí se nos muestra la verdadera intención detrás de Nabucodonosor. Nabucodonosor se ha dado cuenta, en el capítulo 2, Nabucodonosor se dio cuenta que el Dios de los hebreos es un Dios vivo, que él ha mostrado un secreto maravilloso a Daniel, pero él no desea someterse a la voluntad del Dios de los hebreos. Por lo tanto, él se rebela contra el Dios de los hebreos y hace la imagen, que la imagen ya vimos que es un símbolo de todos los dioses de Babilonia y manifiesta rebelión contra los designios divinos. Y este versículo, el versículo 15, nos muestra realmente la intención, lo que Nabucodonosor estaba escondiendo. El hecho de que él se ha alzado sobre Dios. Y eso es lo que el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos muestra. Nos muestra que en el tiempo del fin, el hombre, unido a Satanás, se va a levantar en contra de Dios, tomando el lugar de Dios para ser adorado como Dios. Y en el libro de Apocalipsis tenemos la formación de un falso Dios en la tierra. Vamos brevemente al libro de Apocalipsis capítulo 13 para observar esto. Hay dos bestias que se han unido para atacar al pueblo de Dios. Y estas bestias están obrando, están trabajando juntas con el dragón. Entonces hay una formación de una falsa trinidad en la tierra. Y hay algunas cosas que nos hacen ver bastante claro es esto. Si venimos al capítulo 13 de Apocalipsis, en la descripción de la primera bestia, en el versículo 2 dice: y la bestia que vi, el versículo número 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miren el color que es la bestia. Vengan al capítulo 17. Capítulo 17 nos muestra el color de la bestia. En el versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, así que la bestia es roja,
llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que aquí tenemos una bestia que tiene 7 cabezas, que es roja, es escarlata, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos y tiene coronas. Miren ahora en el capítulo 12. En el capítulo 12, en el versículo 3, dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Así que el dragón es escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Hay una diferencia en donde están puestas las coronas. En la bestia las coronas están puestas en los cuernos, en el dragón las coronas están puestas en la cabeza, pero la bestia se parece al dragón, ¿cierto? En otras palabras, al ver a la bestia, nosotros vemos al dragón. Vengan al versículo 3 del capítulo 13. Versículo 3 del capítulo 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que la bestia recibe una herida mortal. La bestia recibe una herida mortal que luego sana, pero la bestia en actualidad muere. Si venimos al capítulo 17, nuevamente el versículo 8, nos da una explicación de esto. Dice, capítulo 17, versículo 8, dice, la bestia que has visto, refiriéndose a la bestia, dice, era, así que tiene una existencia pasada. Luego dice, y no es, así que ha dejado de existir. Y luego dice, y está para subir del abismo. Así que aquí tenemos que la bestia tiene 3 fases en su existencia. Tiene era, muere o deja de existir, y luego resucita, tiene una resurrección, vuelve a la vida. Mantengan esto en cosita, porque luego lo vamos a comparar a otra cosa. Y el versículo, vamos de vuelta al capítulo 13 de Apocalipsis. Dice que el dragón le dio a la bestia su autoridad y su trono. Y que cuando se adora a la bestia, se adora al dragón. En el versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es igual a 1260 días, que es igual a tiempos y mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Así que el tiempo que la bestia reina son 3 años y medio. Luego recibe la herida mortal y muere, y luego resucita. 3 años y medio profético, por supuesto, son 1260 años literales. Y una vez que resucita, todo el mundo se maravilla y la adoran. Ahora, veamos entonces estos puntos. La bestia se parece al dragón. Cuando tú ves al dragón, ves a la bestia. Cuando tú ves a la bestia, ves al dragón. La bestia recibe su poder y grande autoridad del dragón. La bestia reina o tiene un ministerio por 3 años y medio, recibe una herida mortal, muere y luego resucita. Cuando resucita, todo el mundo se maravilla en pos de ella. Y la bestia es adorada, por lo tanto la bestia proclama ser Dios. Ahora, si nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre.
Señor Jesús dice, toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. ¿Quién le da la autoridad? Dios el Padre. El que adora a Cristo, o obedece a Cristo, o sigue a Cristo, sigue al Padre. El ministerio de Jesús fue por 3 años y medio. Luego recibió una herida mortal, murió, pero luego resucitó. Y eventualmente todos adorarán a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis nos dice, nos está diciendo que la primera bestia del capítulo 13 es una bestia que toma el lugar de Cristo. Es por eso que el papado se llama el anticristo. La palabra anti no quiere decir en contra, sino que quiere decir que toma el lugar de Cristo, que suplanta a Cristo. El anticristo. Entonces aquí vemos que el papado es el anticristo, es el que toma el lugar de Cristo. El dragón toma el lugar de Dios el Padre. Y la segunda bestia, en el capítulo 13, versículo 11, que representa, la primera bestia representa al papado y al catolicismo. La segunda bestia representa a los Estados Unidos y al protestantismo. Y miren lo que nos muestra el versículo 11 del capítulo 13. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que esta bestia se parece al cordero, pero habla como el dragón. ¿Se acuerdan ustedes a quién dejó Jesús que tomaba su lugar y que nos iba a hablar las palabras que escuchara de Dios? ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que aquí vemos de que la segunda bestia toma el lugar del Espíritu Santo, lo podríamos llamar es el anti-Espíritu Santo, el que toma el lugar del Espíritu Santo. Y miren, el Espíritu Santo ejerce toda la autoridad de Jesús. Él toma el lugar de Cristo en su presencia, porque Él trae la presencia de Jesús. Y luego dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Así que la segunda bestia guía al mundo a adorar a la primera bestia. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a adorar a Cristo, el que nos lleva a someternos a Él, a obedecerle. Versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así que aquí, ¿quién era el que le daba el poder a Jesús para hacer sus milagros y luego le dio el poder a la iglesia primitiva para orar milagros, tanto que levantaban a los muertos? ¿Quién era? El Espíritu Santo. Así que aquí tenemos, hermanos míos, lo que la Biblia nos está mostrando, de que en la tierra se va a formar un Dios falso, una Trinidad falsa, en la cual Satanás toma el lugar del Padre, el papado tomará el lugar y el catolicismo tomará el lugar de Jesús, y los Estados Unidos de América y el protestantismo toman el lugar del Espíritu Santo. Y es muy interesante porque en el capítulo 14 vemos de que Dios tiene un mensaje de 3 ángeles que envía al mundo, lo que nosotros llamamos el mensaje de los 3 ángeles, para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Si ustedes vienen al capítulo 16, vamos a dar cuenta de que esta falsa Trinidad también tiene un mensaje de 3 ángeles. Dice así en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí ya están unidos. El dragón, la bestia es el papado y el falso profeta es la segunda bestia. ¿Por qué es falso profeta? Se fijan que la descripción del capítulo 13, versículo 11, dice
de que habla como dragón, pero parece un cordero. Así que es un dragón vestido de cordero. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Que los falsos profetas vienen a nosotros vestidos de cordero, pero son realmente lobos rapaces. Entonces, por eso que se nos presenta aquí a la segunda bestia como el falso profeta, porque él habla como un dragón, tiene el espíritu del dragón, pero se ha vestido de cordero. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, miren ahora, 3 espíritus inmundos a maneras de rana. Así que aquí hay 3 espíritus satánicos. El mensaje de los 3 ángeles son 3 ángeles que provienen de Dios. Aquí son 3 ángeles que vienen de Satanás, 3 espíritus inmundos. Pues son espíritus de demonios, ahí se encuentra, ¿se fijan? Que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que en un lado están los 3 ángeles que llevan al mundo entero a un mensaje para que hayan seres humanos que se ponen de parte de Dios. Y en el otro lado hay un mensaje falso de 3 ángeles que es llevado a todo el mundo para que se ponga el mundo de parte del enemigo, y esa es la última batalla entre aquellos que escuchen el mensaje de los 3 ángeles, lo obedezcan y permitan que obre en sus vidas la santificación. Y en el otro lado tenemos el mensaje falso de los 3 ángeles que va a llevar al mundo a una actitud de rebelión. Entonces, eso es lo que se encuentra en el capítulo 13, en el capítulo 3 de Daniel. Daniel nos muestra que Nabucodonosor se está elevando sobre Dios. ¿Quién será el Dios que os libre de mis manos? La verdadera actitud, el verdadero problema que Nabucodonosor tiene es con la autoridad del Dios de los hebreos. No desea someterse a esa autoridad. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 3, hermanos. El corazón humano naturalmente se eleva sobre la autoridad de Dios. Porque ¿se acuerdan cuando Satanás tentó a Eva? Le dijo, porque Dios sabe que del día que de él comieres, seréis como Dios. Entonces, al pecar, al ceder nuestros padres a la tentación y desobedecer a Dios y pecar, nuestra naturaleza cayó y se volvió egoísta. Y el egoísmo es el principio contrario al principio del amor. El principio del amor nos lleva a nosotros a amar a Dios sobre todas las cosas y naturalmente someternos a Él. Y luego a buscar el bien de los otros, a poner a los otros primero. Pero con el principio del egoísmo, el corazón humano ahora anhela ser adorado, anhela ser elevado, reconocido sobre Dios y sobre otros. Entonces el principio del papado es la madurez del principio del egoísmo, del pecado, que lleva al ser humano a oponerse a Dios, pareciendo que fuera cristiano, pero se opone a Dios y cambia su ley, la adapta para lo que Él desea. Y eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, hermanos. Si el corazón no está sometido a Dios, si no nos hemos entregado y subyugado a Cristo, entonces tú te vas a dar cuenta que tú realmente nunca obedeces a Cristo. Tú te llamas cristiano, vas a la iglesia, parecieras externamente eres un cordero, pero dentro de sí nosotros seguimos siendo lobos si no hemos sido realmente convertidos. ¿Y qué es la conversión? La conversión, hermanos, es una entrega total del yo a Cristo para que Cristo sea el que gobierne el corazón y nosotros estemos subyugados a Él. Si no, siempre vamos a estar batallando contra sus principios. Nos excusamos en el pecado.
Transgredimos su ley, sus mandamientos, lo que Él nos enseña, pero lo ponemos, bueno, si Dios es un Dios de amor y Él mira el corazón, no lo que nosotros comemos, no lo que nosotros nos vestimos, no lo que nosotros hacemos. Dios sabe que yo lo amo, pero estamos violando su ley. De la misma manera, esa es la actitud del número 666. Es una rebelión solapada contra Dios que eventualmente se revela, se manifiesta públicamente. Y eso es lo que ocurre en el tiempo del fin. Muy bien, con esa introducción nos vamos entonces a ver ¿hay alguna pregunta en cuanto a lo que hemos dicho? Si tienen alguna pregunta, abran el micrófono, digan pastor, así yo paro de hablar y les dejo hacer la pregunta. Y así podemos ir comentando a medida vamos avanzando. Vamos al versículo entonces, capítulo 3 y versículo 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esos versículos están llenos de significado, hermanos. Muestran el carácter de estos muchachos. Recuérdense, son muchachos, no son hombres maduros, son muchachos, pero tienen un carácter que ha madurado, un carácter que se ha formado totalmente, hermanos. Son 100% fieles. Y fíjense la palabra, dice el versículo 17, dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Dejen ahí su dedo y volvamos al libro de Apocalipsis capítulo 7. Esa palabra servimos muestra una actitud de servidumbre. Estos muchachos se consideran siervos de Dios o esclavos de Dios. En el capítulo 7, en el versículo 4, en el versículo 3, hablando de los 144,000, son descritos de esta manera, dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes van a ser sellados? Los siervos. ¿Quiénes son siervos? Aquellos que sirven a Dios. Y para ser siervos, ¿quién es un siervo, hermanos? ¿Quién es un esclavo? La palabra la palabra en griego es la palabra doulos, que significa esclavo. Así que los hijos de Dios han llegado a considerarse esclavos de Dios. Ahora, esta es una esclavitud de amor, porque nosotros, al darnos cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que Él murió para libertarnos de nuestra esclavitud al pecado, que con su sangre Jesús firmó nuestra carta de emancipación, y al aceptarlo nos da libertad. Podemos escoger seguirlo, podemos escoger no seguirlo. Pero hermanos, al darnos cuenta de tal amor, nosotros nos sometemos a Él libremente para ser sus siervos. Y el siervo es alguien que no tiene voluntad propia. Un siervo no es alguien que escoge en la mañana a qué hora se levanta, o si va a ir al trabajo, o se queda en la casa. El siervo hace la voluntad de su amo, de su Señor, ¿cierto? Entonces los 144,000 se han sometido totalmente a la voluntad de Cristo. Su voluntad ha sido unida a la voluntad de Jesús para que Jesús haga su voluntad en ellos. Y el obedecer a Jesús ha llegado a ser la máxima expresión de su amor, hermanos. El amor, la obediencia en las Sagradas Escrituras es la máxima expresión de amor. Porque la ley de Dios, hermanos, es una ley de amor. La naturaleza de la ley de Dios es el amor. El que ama, dice el apóstol Pablo, ha cumplido los mandamientos. El Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es posible obedecer a Dios si no lo amamos.
Dios no acepta una obediencia forzada. La única obediencia que Dios acepta, dice la hermana de White, es una obediencia motivada por un amor profundo, hermanos. Entonces, aquí vemos que estos muchachos sirven al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una actitud de siervos. Lo que Dios dice, eso haremos. Y lo haremos porque lo amamos, no porque estamos forzados, sino que es una servitud de amor. Nos hemos entregado porque le amamos y hemos permitido de que el Señor reine en nosotros porque sabemos que nosotros no podemos gobernar nuestro corazón. Si tú y yo deseas gobernar tu corazón a través de tu voluntad, Satanás gobierna tu corazón y te lleva a ser siervo del pecado. Para que tú seas siervo de la justicia, ha de Cristo gobernar tu corazón y morar en él a través de su Espíritu Santo. Y para ello hemos de someternos totalmente a Cristo. Entonces, vemos en el capítulo 3 que ahora estos tres muchachos representan a los 144,000. Ellos han llegado a ser siervos. ¿Por qué? Porque están motivados por el amor. Hermanos, naturalmente el amor va a llevar a servirnos, nos va a llevar a servir a Dios y a servir a nuestro prójimo. El yugo a través del cual nos unimos a Cristo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Ese yugo es un yugo de unión a Cristo, a través del cual creceremos a ser como Él, mansos y humildes de corazón, y aprenderemos a servir como Él sirvió. Aprenderemos a ser como Él. Muy bien, entonces los muchachos le dicen al rey: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos y de tu mano nos librará. Pero luego dicen, y si no. Y si no. Eso representa una madurez de experiencia muy profunda, hermanos. Ellos conocen a Dios personalmente. Y ellos permiten que Dios sea Dios, que Él sea el que escoja, y ellos están seguros que lo que Dios escoja es lo mejor para ellos, a pesar de que Dios a lo mejor los va a permitir que sean echados en un horno de fuego. Y puede que mueran. Pero ellos, no, su obediencia, su fidelidad a Dios no está para la venta, no es condicional. Tristemente, hermanos, muchas veces nosotros tenemos una actitud condicional con Dios. Señor, si tú me sanas, entonces yo te voy a dar esto, te voy a hacer lo otro. Pero si no, ¿qué pasa si Dios no te sana? ¿Qué pasa si te dijeran tienes cáncer y Dios escogiera no sanarte antes del descanso, sino que te sanara al otro lado del descanso? Muchos se desaniman. Muchos se desaniman a tal punto, están orando, Señor, por favor, dame un trabajo, no tienen trabajo. Y el Señor se demora en darles el trabajo y pareciera que Dios no les va a dar el trabajo, entonces llega una prueba. Van a seguir amando a Dios. Y resulta que sale una oportunidad de trabajar el sábado, pero bueno, Dios entiende. Tengo necesidad de trabajo, yo voy a tomar este trabajo. Entonces sacrificamos nuestra fidelidad. O nos enojamos con Dios y dejamos de pagar el diezmo. Nos enojamos con Dios, dejamos de orar. Nos enojamos con Dios, dejamos de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad es condicional. En otras palabras, nosotros somos Dios y Dios tiene que ser siervo nuestro. Él tiene que hacer lo que yo le digo, si no yo me enojo. Me ofendo, me irrito. ¿Cierto? No estos muchachos tienen el mensaje de los tres ángeles, se podría decir, ha madurado. Ya no están controlados por el principio de Babilonia. El mensaje del primer ángel dice que debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y debemos adorar a Dios. Entonces el primer mensaje, el mensaje del primer ángel nos lleva a centrar nuestra vida en Dios, en que Dios llegue a ser supremo en nuestras vidas.
a someternos a Él, llegar a ser sus siervos. Y el segundo mensaje, mensaje de Babilonia, dice, ha caído Babilonia. Ese es un canto de liberación, donde este principio de Babilonia, que es el asiento, el fundamento del yo, ha caído y deja de controlarnos. Ya no vamos a buscar nuestra exaltación. Hemos muerto al yo. Ahora Dios, Jesús, el Espíritu Santo llega a ser todo en nuestra vida. Y luego viene el tercer mensaje, que es el mensaje contra la marca de la bestia, que muestra una madurez, que el pueblo de Dios va a alcanzar un carácter que lo va a llevar a ser fiel a Dios a pesar de que todo el mundo esté en contra de ellos. La imagen de estos tres muchachos. Todo el mundo está en contra de ellos. Todos adoran a la bestia. Ellos están felices de ponerse de pie y que los echen al horno de fuego, porque ellos son siervos de Dios. Babilonia no los controla. Muy bien. Entonces ahora viene lo que nosotros llamamos el tiempo de gran angustia, porque ahora se va a enactar la pena de muerte. Ellos han pasado ya, entraron al tiempo de angustia porque comenzó persecución. Ahora han sido llevados ante el rey, están bajo gran presión. Todos los que vienen a adorar a la bestia, a la imagen, están en contra de ellos. Todo el mundo está ahora en contra de ellos. Esto es el tiempo de angustia. Pero el tiempo de angustia va a crecer a llegar a ser el tiempo de gran angustia del cual nunca ha habido antes. Y lo vemos en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Se fijan? Este versículo se aplica a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabéis? ¿Cómo se llama? Miguel se levanta. Y cuando se levanta, este es Jesús, cuando deja de interceder en el santuario celestial, se acaba el tiempo de gracia y comienza el tiempo de la gran angustia. Jesús lo mencionó en Mateo 24 también. Miren el Mateo 24. Desde el versículo 15 en adelante dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, esto es lo que el horno de fuego representa, el tiempo de gran angustia. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el propósito del horno de fuego? ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasen por un tiempo de gran angustia, de gran tribulación? Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, capítulo 3 de Daniel, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Así que el horno estaba caliente, pero ahora lo van a calentar 7 veces más. Entonces llega a ser bien caliente, bien caliente. Y luego dice, hay dos cosas aquí que nos habla. La demudación del rostro de Nabucodonosor, que se llena de ira. Ya no hay misericordia. Ya no hay oportunidad aquí de que, bueno, vamos a tratar a estos muchachos, tratar de convencerlos, les vamos a poner un poquito de presión, les vamos a ofrecer beneficios, a ver si se unen a nuestra causa. No, aquí se acabó eso. Ahora se enacta la pena de muerte. Versículo 20, mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego,
para echarlos en el horno de fuego. Se fijan que es el poder religioso que acusa a estos muchachos, que enfuerza la ley, pero son los hombres del ejército que van a enactar la ley. Y luego dice, versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Así que la profecía nos muestra que el pueblo de Dios, hermanos míos, va a entrar a un tiempo de gran angustia. ¿Saben ustedes que el carismatismo y el pentecostalismo y la iglesia evangélica enseñan de que la iglesia va a ser raptada antes de este tiempo? Antes de la gran tribulación, la iglesia va a ser llevada al cielo, y que la gran tribulación tan solo van a pasar el mundo. Pero no es así. Aquí se nos muestra claramente que el pueblo de Dios entra, es echado por el mundo en un tiempo de gran angustia. ¿Qué va a ser este tiempo de angustia? Miren lo que nos muestra en el libro de Mateo. El Señor Jesús nos da una vislumbre de este tiempo. Mateo 24 nuevamente. Mateo 24, versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces quiero que se fijan aquí que con el versículo 9 comienza un tiempo de angustia. Y en el versículo 21 hay una gran tribulación. Entonces, versículo 9 hay tribulación. Versículo 21, gran tribulación. La tribulación ocurre antes del cierre de la gracia, la gran tribulación luego del cierre de la gracia. Antes del cierre de la gracia, dice que nos matarán, así que van a haber mártires, y muchos. Luego del cierre de la gracia, nadie muere, porque los 3 muchachos son echados en el horno de fuego, pero no mueren. Ahora, ¿qué significa tribulación? Vengan al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Aquí el apóstol Pablo define esta palabra tribulación para nosotros y nos da a entender qué es lo que significa. Cuando el pueblo de Dios sufre tribulación, ¿qué significa? Capítulo 8. Dice así. Vamos a leer desde el versículo, estoy buscando el versículo. Dice, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora mire lo que dice. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, ¿qué es tribulación? Ahí está, nos da varias palabras para entender. Dice angustia, angustia mental, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Eso es muerte. Entonces ahí está como se llama la definición de tribulación. Eso es lo que el pueblo de Dios va a sufrir cuando este tiempo llegue, hermanos. Una gran crisis. Vamos de vuelta a Daniel capítulo 3 entonces. Daniel capítulo 3. Entonces los muchachos son atados, sus manos, sus pies, y son atados como están, vestidos como están. ¿Cuáles son las vestiduras? ¿Qué representan vestiduras en las Sagradas Escrituras? Representan justicia o representan maldad. Y estos muchachos vemos que son justos, tienen el carácter de Cristo. Esas vestiduras representan su carácter, representan el hecho de que están cubiertos en la justicia de Cristo, pero están atados por Babilonia.
Noten eso. Están atados por Babilonia, pero su ropa, su cubierta, representa la experiencia de la justicia que han recibido de Cristo. Vamos entonces al versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Capítulo 3 de Daniel, versículo 22 ahora. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A quién mata la llama? ¿A quién mata? Mata a los verdugos, no mata a los muchachos. Así que el tiempo de angustia no es para hacerle daño al pueblo de Dios. El tiempo de angustia, cuando las plagas van a estar cayendo, los que realmente van a sufrir el pago son aquellos que nos van a estar tratando de matar. Pero el pueblo de Dios está cobijado. Es un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios porque especialmente pasan por un tiempo que se llama la angustia de Jacob. Pero ya vamos a ver cuál es el propósito de este tiempo. Dios todo lo hace para nuestro bien, hermanos. Todo lo permite para nuestra bendición. Cuando Dios permite angustia y dificultades es para bendecirnos, no porque Dios es un Dios sádico. Versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron, miren esa palabra, atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. ¿Se fijan ustedes? Caen al fuego y ¿qué fue lo que quemó el fuego? Ya no están atados, cayeron en el fuego atados. Las ataduras que había puesto Babilonia en las manos y en los pies. Caen al fuego y ¿quién aparece inmediatamente en el fuego, hermanos? ¿Quién apareció inmediatamente en el fuego? Miguel, Jesús, el Hijo de Dios. A nosotros se nos ha enseñado, no se nos ha enseñado, nosotros hemos concluido por algunas citas de la hermana de White donde ella dice que el pueblo de Dios tendrá que estar de pie ante un Dios santo, sin intercesor. Y esto a nosotros, a muchos adventistas les ha causado susto, miedo. Hay muchos adventistas que oran, Señor, yo no sé si voy a ser fiel, así que yo quiero que me lleves al descanso antes que venga este tiempo. Hay 2 oraciones dentro del pueblo adventista que son muy comunes. Una es la oración del que dice, viene el tiempo de angustia, yo no voy a poder ser fiel, Señor, mátame. Antes de eso muero, yo deseo morir, porque muchos adventistas están aterrados del tiempo de angustia. ¿Por qué? Están aterrados por el hecho de que ellos creen de que van a tener que pasar solos. Ellos dicen, el Espíritu Santo se va a haber retirado de la tierra y yo no voy a tener intercesor. Voy a estar solito. Y están los otros que oran, los jóvenes. Dicen, Señor, no permites que llegue este tiempo todavía antes que yo me case. El joven adventista se desea casar antes que Jesús venga. Así que esas son las 2 oraciones más comunes dentro del pueblo adventista. Pero en este tiempo, hermanos míos, Miguel dice que se levanta. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel y habrá tiempo de angustia. ¿Para qué se levanta Miguel? ¿Para abandonar al pueblo? Ya no necesita interceder más. ¿Por qué? Porque se ha cumplido, se ha madurado el plan de la redención. Ahora hay un pueblo que es 100% fiel. Han sido sellados. Ya no se rebelan más. Entonces no hay necesidad de intercesor. ¿Pero para qué se levanta?
no se levanta para dejarnos solos. Él se levanta para venir a estar con nosotros. Eso es lo que dice, eso es lo que muestra la historia de Daniel 3. En el medio del fuego es el tiempo en el cual estos muchachos que no habían visto al Dios del cielo, ahora el Dios del cielo vino a estar con ellos en el medio del fuego. Cuando pases por las aguas no te anegarán, y cuando pases por el fuego yo estaré con vosotros, dice el Señor Jesús. Ahí está el cumplimiento de la promesa. En el tiempo de angustia, hermanos, va a ser el tiempo en el cual Cristo vendrá a estar con su pueblo. El Espíritu Santo es sacado del mundo, pero no del pueblo de Dios. Él es nuestro consejero, Él es nuestro guía, nuestro ayudador, y va a estar con nosotros hasta el momento que Cristo venga a las nubes de los cielos. El pueblo de Dios no es dejado solo. Los ángeles del cielo nos van a rodear, dice el Espíritu de profecía, para protegernos. Ni un cabello caerá de nosotros durante ese tiempo. Seremos protegidos supernaturalmente. Así que no hay que tener terror de este tiempo, hermanos. Va a ser el tiempo más glorioso. Pero mire cuál es el propósito del tiempo de angustia. Tiene un propósito en favor del pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Se acabó el tiempo de angustia. Y se juntaron los sátrapas, se secó algo. Se fijan que antes el rey estaba, pero bien orgulloso. Él creía que podía luchar hasta contra el Dios del cielo. Y ahora se acabó esa actitud. Se han dado cuenta que no pueden luchar contra el Dios del cielo, que ahí están luchando con un poder que va sobre el poder humano. Entonces dice, los llama, humildemente los llama. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Se acaba el tiempo de angustia. Esto es lo que se llama la batalla del Armagedón, y cuando se seca el río Éufrates. Eso lo vamos a estudiar en otro tiempo. Cuando se acaba la actitud, cuando el mundo se da cuenta que están luchando contra el Dios del cielo y que no hay propósito en eso. Y luego dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Qué maravilloso testimonio. Las ropas con las cuales ellos estaban vestidos eran a prueba de fuego, hermanos. A prueba de fuego. La justicia de Cristo. Es la ropa que nos prepara para el fuego. Cuando Cristo venga, Él viene en fuego consumidor. Y los que no estén vestidos con estas ropas van a ser consumidos como paja. Pero los que están vestidos en su justicia tienen ropa a prueba de fuego, hermanos. Van a poder morar en la presencia del Dios que es fuego consumidor, dice las Sagradas Escrituras. Es por eso que Dios anhela que su pueblo tenga su carácter, que tenga su justicia, porque es esa justicia que nos va a permitir, hermanos, queridos hermanos, vivir en la presencia del Dios Altísimo, que es fuego consumidor. Y esto, el fuego que pasa a través de la gran tribulación, ¿qué fue lo que quemó? ¿Qué fue lo que ese fuego quemó, hermanos? Respóndanme. Quemó tan solo una cosa. ¿Qué fue lo que quemó? El pelo no se les quemó, las ropas no se les quemaron, ni tenían ni olor a humo. ¿Qué fue lo que se les quemó? Las ataduras. ¿Y quién había puesto esas ataduras? Babilonia, o el rey. Babilonia. Entonces ahí está la lección. Ese es el propósito del tiempo de angustia. El tiempo de angustia quemará los últimos vestigios de unión a este mundo. Ese es el propósito del tiempo de angustia. ¿Se fijan, hermanos? Que aún el pueblo está sellado.
El pueblo está sellado, el Dios ha levantado un carácter, son santos, no tan solo declarados, sino que ahora en vida Cristo se ha formado en ellos totalmente. Aún hay vestigios del yo en nosotros, hermanos. El yo se esconde tan profundamente en nuestras vidas que la única manera a través de la cual Dios podrá totalmente destruir el yo es someter al pueblo de Dios a un tiempo de tribulación tal que toda atadura que Babilonia nos ha puesto en nuestras vidas, Babilonia es el principio del yo, ha puesto en nuestras vidas, será totalmente destruido y el pueblo de Dios entonces exaltará a Dios 100%, hermanos. Ahora, nótense otra cosa, la reacción del mundo de Babilonia. El carácter de Dios es vindicado ante Babilonia. ¿Se fijan eso? Que ahora se dan cuenta contra quién han estado luchando. Para ellos es muy tarde, no en la historia, pero en la realidad, para el mundo va a ser muy tarde, hermanos. Y miren, sigamos leyendo. Dice, entonces Nabucodonosor, versículo 28, dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron con él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces ahora el Dios del cielo es vindicado. La última vindicación del pueblo de Dios, porque Satanás acusó a Dios de algo y dijo, tan solo Jesús pudo vivir una vida perfecta, pero no hay ningún otro ser humano que no te haya pecado y no haya causado contra ti. Entonces Dios le va a tener 144,000. No se preocupen si es simbólico o literal. Dios le va a presentar a Satanás 144,000 que van a vivir en el tiempo de angustia más profundo, comparable con el Getsemaní para Jesús. Y van a ser 100% fieles. 100% fieles. Entonces el carácter de Dios es vindicado ante el mundo y ante el universo entero. Dios es vindicado. Así que, hermanos míos, nosotros jugamos un papel tan importante en el plan de la redención. Cuando tú pecas, cuando tú conscientemente escoges hacer lo malo, le estás diciendo a Satanás y al universo que Dios es un mentiroso, que Él no puede cumplir su plan de salvación en nuestras vidas. Hay adventistas que van enseñando que no vamos a llegar pecando al cielo. Eso dejaría a Dios mentiroso, hermanos. Dios tiene que tener un pueblo que viva como Jesús, que sea como Jesús. Pero no es porque ellos lo alcanzan, no es porque ellos se esfuerzan tanto. No, hermanos, es porque ellos se han sometido, han llegado a ser siervos de Cristo. Ahora Cristo es el que vive en ellos. Ellos han llegado a ser un medio transparente a través del cual Cristo vive en medio de ellos. Así que el tiempo de angustia es un tiempo glorioso, un tiempo muy difícil, pero glorioso, porque la unión entre el pueblo y Jesús se forma 100%, hermanos míos, se va a manifestar al mundo y al universo que esta gente están en Cristo, perfectamente en Cristo. Como el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses, que él desea presentarlos perfectos en Jesús. Ese es el propósito de la salvación, del plan de la redención, presentarnos perfectos en Cristo, no en nosotros, en Cristo, en su justicia, a través de su Espíritu morando a través de nosotros, para que lleguemos a ser 100% siervos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el objetivo del plan de la redención. Y el plan, el tiempo de angustia va a mostrar que esa unión se ha formado. Y tú y yo, seres humanos, van a traer la última vindicación del carácter de Dios. Y a través de este conflicto, entonces Dios ya puede cerrar el gran conflicto, hermanos. ¿Hay alguna pregunta?
cuán importante entonces es formar caracteres, hermanos. Todo lo que Dios nos ha dado como pueblo adventista es para formar carácter. Un carácter en la imagen de Jesús, un carácter fiel. En el Amén. cielo, el valor de un ser humano está contado por su carácter. El carácter es lo que vale. Y Dios anhela que nosotros tengamos el carácter de Jesús imputado y a través de e impartido, que lleguemos a vivir como Jesús. Pastor, una pregunta. Sí. Más que una pregunta es ampliar un poquito más el significado de que yo creo que algunos de muchos de los que estamos presentes hemos estudiado. En Apocalipsis 13 aparecen dos bestias, más el dragón. Estas dos bestias reciben el lógico poder de parte del dragón, porque el dragón representa a Satanás. Estas dos bestias, una de ellas, la primera sube del mar y la segunda sube de la tierra. ¿Podría explicarnos, aunque yo sé que algunos ya lo saben, pero pastor, para que de alguna manera quede en el estudio, qué representa el mar, aunque Apocalipsis no dice qué representa, pero qué representa la tierra? ¿Por qué decimos que la tierra, específicamente hablando del falso profeta, que usted nos dio esa característica, por qué decimos que es Estados Unidos? ¿Qué significa que salga una de la tierra y otra del mar, por favor? El mar es las naciones del mundo antiguo. Y la tierra específicamente representa a los Estados Unidos de Norteamérica como geográficamente. En otras palabras, el mar representa las naciones que fueron controladas por el papado durante la Edad Media. Y cuando uno estudia donde el papado llegó, el papado fue de Europa, se fue al Medio Oriente, se fue a la China, a India, a África, Centroamérica, Canadá y Sudamérica. El papado lo controló todo, excepto Norteamérica. Así que la tierra representa aquí lo opuesto. La tierra representa la nación o el punto geográfico donde los Estados Unidos de Norteamérica creció. Y ahora es interesante que las bestias de Apocalipsis o las bestias de Daniel, ellos conquistan para llegar a tener poder. En Apocalipsis 13:11 se nos dice que la segunda bestia sale o crece. La nación de los Estados Unidos no conquistó a otra bestia, sino que creció como una plantita, como nación, y llegó a madurez. Y fue una nación que por muchos años era como se llama, como cordero, pero ahora ya hace tiempo que está hablando como dragón y se va a manifestar más aún como dragón cuando enfuerce la violación de la ley de Dios a través de la imposición de la ley dominical. Entonces podríamos decir que esta característica de esta bestia que sube de la tierra es un paralelo que ya lo deja entrever Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer y el dragón. Ahí aparece alguien que sale de la tierra para cubrir a los que vienen prácticamente viviendo la persecución de 1260 días. Entonces aparece alguien que protege a la iglesia, y justamente la característica que dice que de la tierra salió, hablando un poquito sobre... Tragó el agua que la serpiente había echado para anegar a la mujer, para ahogarla. Entonces la tierra nuevamente es el continente, es la nación de los Estados Unidos que se abrió para albergar a todos los hijos de Dios que estaban siendo perseguidos en Europa. Claro, o sea, esto lo verificamos con la historia, que sabemos que así lo fue. Estados Unidos, una tierra joven que recién se independizaba, se caracterizó por proteger a aquellos que venían huyendo del viejo mundo por la persecución generada del papado, el sistema papal. Entonces Estados Unidos es una nación que brinda esa ayuda. Entonces sacamos esa característica de que es Estados Unidos, esta bestia que aquí está actuando en el 12 como un cordero, pero allá más adelante ya actúa con otra, asociado ya con el dragón.
Muy bien. Entonces, estas dos bestias, pastor, representan en paralelo lo que los muchachos en Daniel 3 están viviendo. Se Claro. está levantando una estatua a la cual hay que rendir pleitesía y todo lo demás. Entonces, esto representa lo que Juan lo pone en otra perspectiva ya un poco más adelante. O sea, es lo mismo prácticamente. Estamos Lo viendo que mismo. es la misma. Los principios son lo mismo. Nabucodonosor se está exaltando sobre Dios y es por eso que forma la estatua y obliga a la adoración, que son los Claro. principios que nosotros vemos en capítulo 13. Y algo quizás ya para cerrar mi participación en la pregunta, pastor, usted mencionó algo que es muy importante. Últimamente, digamos, estos últimos años, estos últimos meses, y en lo personal, estas últimas semanas, he tenido una fuerte, podríamos decir, diferencia, porque hoy en día en la iglesia está siendo invadida por una filosofía postmodernista que realmente hace pensar que la justicia imputada, impartida de Cristo no importa, que podemos vivir una vida cualquiera, que no hay que llamarle, no hay que ponerle un nombre al pecado, que no hay que criticar, sino que hay que amar. Y lo importante es amarnos. Y no importa si yo vivo una vida secular, no importa si yo vivo pecando, pero hay que perdonar y que el hermano siga sirviendo así en el error, porque Cristo es amor. Y entonces la justicia de Cristo, esas vestiduras con las que los jóvenes se vistieron, parece ser de que no importa, o es lo que se está predicando hoy en día. La justicia imputada que Cristo nos da y la impartida, como que no se le está dando mucha importancia. Entonces, el punto es el siguiente. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y usted mismo lo ha planteado de qué estaban vestidos. Qué importante es ser santo porque yo soy santo. Usted tiene su lugar, pero es algo, como usted bien mismo decía, que no es por obras mías propias, sino cuando yo me someto a Cristo, que Cristo va a operar esto, el poder yo llegar a la perfección. Pero yo tengo que ceder al Espíritu Santo que me ayude. Entonces, esto se está dando mucho, no sé si usted lo ha visto en Australia, pero se está dando mucho de que no importa realmente cómo vivamos, no critiquemos, dejemos nada más que pues el líder viva una vida secular, no importa. ¿Será esto correcto? Bueno, eso es señal de apostasía en nuestro medio, porque ese no es el mensaje de la Biblia. Es verdad que debemos de amar a cualquier costo. Dios nos amó hasta el costo que Él murió por nosotros, y eso es lo que debemos nosotros, amar a nuestro hermano, estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Pero el amor no es un manto para esconder el pecado. El amor no porque uno ame a una persona, va entonces dejar, por ejemplo, yo amo a mi esposa, así ella ya no comienza a cometer adulterio. Yo no sé, bueno, la amo tanto, no importa que siga cometiendo adulterio, si realmente no importa. Entonces, eso como se llama, no tiene sentido. Pero muchas veces nosotros lo usamos esa terminología dentro de la iglesia porque no entendemos el propósito del amor, es llevarnos a la obediencia y que obedezcamos realmente como Dios desea que obedezcamos de corazón, que la vida esté totalmente sometida a su voluntad. Y es imposible cuando el amor gobierna el corazón, que entonces ese amor va a permitir el pecado dentro del corazón. Los que excusan el pecado, los que no ven la profundidad del pecado, no entienden el principio del amor, porque el principio del amor es la antítesis del pecado. Donde mora el amor en el corazón, no puede morar el pecado. El amor o el pecado van a morar, no los dos.
Entonces, cuando el amor comienza a tomar el corazón y nos trae la justicia de Cristo, vamos a inmediatamente anhelar ser como Él. Va a ser doloroso pecar. Ahora, no vamos a ir criticando al hermano, apuntando el dedo, pero cuando el hermano está en pecado, cuando se está haciendo lo equivocado, vamos a tratar de rescatar al hermano. El Señor Jesús nos fue el que nos dio los pasos de Mateo 18, que es lo que debemos hacer cuando el hermano está en pecado, qué debemos hacer cuando alguien está enojado con nosotros. Todas esas cosas son los principios celestiales. Fue el Dios del cielo que echó a Satanás del cielo. El Dios de amor eventualmente echó a Satanás del cielo porque no hubo lugar más para él allá. ¿Por qué? Porque él estaba gobernado por un principio distinto. Entonces, tristemente en todo el mundo se está haciendo exactamente lo mismo. Hay una teología que se ha introducido al pueblo de Dios de que, como yo decía al principio, de que el pueblo va a seguir pecando hasta el día que Cristo venga, entonces ahí nos va a dar la victoria sobre el pecado. Entonces esta teología se ha llevado a que la iglesia adventista pierda sus estándares de vida que teníamos, que eran altos. Ahora nos vestimos como el mundo, comemos como el mundo, pensamos como el mundo, nos entretenimos como el mundo y aún creemos que vamos a estar listos cuando Cristo venga. Imposible, hermanos. Imposible. Es uno de los engaños más sutiles que Satanás ha introducido en la iglesia, que tú puedes ser salvo en tus pecados. El Señor Jesús no va a llevar a nadie al cielo que no esté cubierto por su justicia y que su vida haya sido transformada por la justicia de Cristo. No por nuestros esfuerzos, no porque yo he llegado a ser bueno, sino porque me he sometido a Cristo para que Él haga su labor en nosotros, hermano. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. No sé si algún otro hermano quiere preguntar, por favor. Sí, pastor, sí, hermanos, buenas noches a todos. Pastor, buenos días. Buenos días, buenas noches, hermano, buenos días. Pastor, muchas gracias. La verdad es que está bastante claro, pero yo quería hacerle una pregunta nomás. Cuando usted habla de las dos bestias, ¿se puede también coger el mensaje del tercer ángel en el que viene a decir que si alguno adora, la una es la